Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, donde quiera que estén. Espero que hoy no hayan tenido un día pesado. Sé que es tarde, sé que muchos ya están cansados y en su camita y desean descansar porque mañana pues hay que trabajar, los que trabajan. Pero también sé que hay mucha gente que está despierta y que es nocturna como yo y que puede aprovechar su tiempo para escuchar un mensaje directamente de lo que Dios nos dice, de lo que Dios pide de nosotros. Bienvenidos los que están entrando aquí a la sala de este video. Y bueno, el título de esta noche que quiero compartir con ustedes es Si se humillara mi pueblo. Hoy en día tenemos esta situación que quisiéramos que ya acabe. Para muchos ya se hizo casi una costumbre y otros no, otros se resisten todavía al encierro. No sé de dónde me veas, pero donde quiera que estés hay una lucha tremenda porque tú volteas para todos lados y pues todo se ve normal, pero sigue estando la situación de encierro y no hay nada oficial para que esto se termine. Pero esto que fue planeado, y fue planeado para hacernos mucho daño, Dios puede acabar con esta situación. Entonces, si aparte le añades todos los problemas que se han traído con esta situación, que no voy a decir, pero ustedes ya saben de qué se trata, de qué estoy hablando, pareciera que es imposible porque no hay trabajo, no se sabe qué va a ser de nosotros el día de mañana. Hay muchísima publicación dramática, amarillista. Y antes que nada, yo quiero recordarte que para que algo malo suceda, es necesario que tú lo creas. Acuérdate que Goliat iba al pueblo de Israel todos los días para decirle que iba a matar a todos los israelitas. Pero ¿sabes qué grande era Israel en ese tiempo? Era enorme. Creo que tenía 500,000 de habitantes. ¿Y cómo era posible que un solo hombre hiciera que todos ellos se llenaran de pavor? ¿Por qué no iba y los mataba? En primer lugar, pues porque no podía. No puede un hombre matar a millones de personas. ¿Cuántas personas te gusta que sean de la élite del lado oscuro? Ni siquiera son 50. Y ellos podrán contra millones de personas, billones. Somos 7 billones de seres humanos en la Tierra. Pero si tú crees que sí es posible, entonces tú les das poder a ellos. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver? ¿Te vas a levantar en armas? Yo recuerdo mucho el caso de septiembre, del día fatal que que chocaron los aviones en Nueva York. Que soy mala para esas fechas, pero sé que es septiembre, en el año 2001. Y yo me acuerdo que hubo muchas manifestaciones en el mundo y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es la solución? No puede ser posible que, que esto, digo, es un acontecimiento terrible, pero sacudió al mundo entero. Pero ¿cómo puede ser que esto tenga tanto alcance de daño colateral? ¿Y qué podemos hacer? Porque todo el mundo tenía miedo de una guerra. Saludos a Eric Pozos. Bendiciones, Eric. Saludos a quien, no sé quién más está entrando. A ver. Mario, saludos. Bienvenido. Pues sí, continúo. Entonces, en esa situación del ataque a las Torres Gemelas, yo le preguntaba al Señor cuál era la solución. Y el Señor me trajo a la mente una cita que en el templo donde yo asistía estaba en la entrada. Segunda de Crónicas 7:14.
¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Te lo voy a leer textual. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, le está diciendo esto a Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoréis, entonces yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. O sea, sabemos qué pasó después. Sabemos que se volvieron a dioses ajenos después. Y sabemos que Israel pagó el precio. Volvió a dejar a Dios, se alejó de Dios, se olvidó de Dios. Y por eso existe el muro de los lamentos, por eso los avergonzó, por eso este templo es el templo de Salomón, el que sobre él está una mezquita. Y todo el mundo le dijo, y que todo el mundo iba a decir, por cuanto dejaron a Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, por eso lloran. Estaba escrito antes, mucho antes de que sucediera, pero Dios en este momento, cuando había hambruna, cuando estaba una situación terrible y que Salomón no sabía qué hacer, porque a Salomón le tocó paz, su padre luchó por la paz, pero se llenó las manos de sangre, pero fue así su destino. Por amor a Dios hizo todo lo que Dios dijo, pero Salomón no era un hombre con el corazón como el de su padre. Y dice la palabra que él se hizo idólatra. Él se allegó a muchas mujeres, tuvo muchas mujeres y dejó que ellas hicieran altares. Dentro de la misma generación empezó a suceder todo esto. Dios tuvo mucha paciencia. No los destruyó de inmediato. ¿Por qué? Por amor a su siervo David. Pero ¿cómo es que llegamos a esta situación del famoso bichito este? ¿Y por qué no puede terminar? Bueno, pues estamos aquí, pero no estamos aquí en esta situación o en esta circunstancia por una situación de magia o espontánea. Estamos aquí porque esto es una consecuencia de algo. Y está muy claro. Pero yo quiero llevarte a otra parte donde Dios mostró misericordia a su pueblo. Y basta con leer a Jonás cuando Dios lo lleva a Nínive. Jonás, profeta de Dios, israelita. Quiero que aquí observes varias cosas sobre la historia de Nínive. Nínive iba a ser destruida. ¿Por qué Dios, si se supone que es Dios de Israel, ha tenido tantos hombres en su historia como Gedeón, que no era israelita? O como Pablo, que no era israelita. No eran israelitas, pero sirvieron a Dios de una manera impresionante, de una manera apasionada.
Bueno, Jonás era israelita. Pero ¿qué tenía que ir o por qué tenía que ir a Nínive si Nínive no era Israel? Nínive era una nación completamente lejana a Israel. Es muy importante entender aquí la misericordia de Dios. El pecado del hombre, la misericordia de Dios, el poder de Dios para perdonar, para transformar, para librar, para proteger. Eso es lo que debemos activar nosotros hoy en día. Activar la misericordia de Dios. Jonás, imagínate tú, quienes están aquí, ¿qué harían? No sé si estás aquí, creo que sí todavía, Eric. ¿Qué harías si te dijera Dios, ve no a México? ¿Qué país te gusta? De América Latina. Digamos, Estados Unidos o Brasil. Un lugar que no es tu patria. Y te dijera, necesito que vayas y le digas, le des un mensaje a todo el pueblo. Tú te vas a parar en las calles, vas a gritarles que se arrepientan, porque si no se arrepienten de sus pecados, en 40 días yo voy a destruir su ciudad. Ahí se trató de una ciudad, supongamos. Cualquier ciudad de cualquier capital del mundo que tú quieras. Imagínate la presión que sintió Jonás. O sea, irte a parar enfrente de un rey era peor que irte a parar enfrente de un presidente hoy en día. Porque los reyes, cualquier cosita que no les gustara, te ahorcaban, te mataban, te hacían chicharrón ahí. No vivías para contarlo. Entonces, imagínate que tú vayas y les digas que él, el rey y toda la ciudad son unos pecadores. Te apedrearían. Tú dirías que no sé qué pasaría. Entonces, Jonás se llenó de miedo. Pues es lógico. Y entonces, Jonás era profeta del Señor. Él huye y el barco empieza a haber una tormenta muy fea y el barco se empieza a hundir. Y los israelitas y la gente en ese tiempo sabían que toda la calamidad que llega, fíjate lo que voy a decirte, antes que si leían la Biblia, entendían que si se estaba viviendo una calamidad, una catástrofe, es por un pecado. Había un pecado muy especial o muy fuerte. Los hombres de Dios que cometían pecado, los profetas que mentían, por ejemplo, tú no podías hacerle daño a un profeta. ¿Cómo sobrevivieron muchos profetas? Bueno, a excepción de Jezabel, que se echó a todos los que pudo. Pero en sí, los profetas eran muy respetados. ¿Por qué? Porque pobre de ti si tú tocabas a un profeta. Si tú tocas a un profeta hoy en día, sigue siendo lo mismo. Dios no cambia. Entonces, pero la gente sí sabía eso. Sí sabía que si le hacían algo a un profeta de Dios, era maldición para su vida. Entonces le dice, uno de ellos le pregunta a Jonás que quién es él, y todos empiezan a decir, bueno, pues qué pecado se cometió aquí, qué está sucediendo, porque esto es una calamidad de parte de Dios. Entonces él dice, es por mi culpa, yo soy profeta, soy israelita, y he desobedecido a Dios, aviéntenme al mar. Entonces dijeron, se quedaron llenos de pánico, porque dijeron, Dios mío, es que si este hombre es profeta y lo matamos, o sea, nos va a caer una maldición de por vida a nosotros y a nuestras generaciones futuras. Pero sin embargo, se llenaron de más miedo de ver que el barco se hundía y finalmente dijeron, bueno, pues es voluntad de Dios que lo echemos y él quiere eso. Se decide, ya saben, siempre hay uno que es más valiente y lo avienta al mar. Y la tempestad cesó. Entonces los que estaban en el barco dijeron, este hombre de verdad es un hombre de Dios. Y sintieron tanto miedo
que dijeron, vamos a hacer sacrificio a Dios, a su Dios, para que no nos mate. Porque pues lo que hicieron a un profeta pues era muy malo. Pero Dios tenía un plan para eso, entonces ellos siguieron su camino ya en paz. Jonás es tragado por un pez. Y ponte a pensar lo que tú sentirías estar en el centro de una ballena. Y a mí me llama la atención una cosa. Jonás estuvo 3 días en el vientre de una ballena. Claro, es una situación muy extrema. Pero hay gente hoy en día que han pasado 40 días encerrados dentro de su propia ballena. Y no se les ocurre ni por equivocación tener un encuentro con Dios. Hay gente que se ha quedado sin trabajo. Hay gente que ya está padeciendo hambre. Mucha sí está arrepentida, está pensando en que algo está pasando, que tiene que cambiar su vida, pero la mayoría no. Si no se la pasan echándole la culpa al gobierno, se la pasan echándole la culpa a todos los que andan en la calle, y se la pasan echando culpas y culpas y culpas, pero ellos no tienen la culpa de nada. Jonás en 3 días, yo no sé, pero yo en 1 hora me hubiera muerto de pánico y hubiera pedido suplicado desde que me tragó la ballena. Pero hasta el 3er día, Jonás pide perdón. 3 días dentro de una ballena, Dios mío, yo no sé cómo fue eso, haber sido catastrófico. Los días que Dios nos ha dado, que Dios ha permitido más de 40 días, debieron haber terminado en 40 días, pero se han prolongado. Y no solo yo lo pienso o lo siento, sino es el sentir de otros pensadores como yo, otros cristianos, otras personas que incluso no son cristianas y que tienen una relación muy especial con Dios. Acabo de escuchar a una mujer que tiene el don de hablar con los ángeles. Y a mí me sorprende muchísimo cómo de todas partes del mundo, sobre todo una muy especial es Argentina. Argentina tiene gente, desde doctores, personas intelectuales, que ni siquiera son religiosos. Están hablando de la verdad. Están exponiendo la situación como está. Y la gente no cree. La gente tiene tanto miedo. Pero la gente tiene pánico y se pandea y no tiene lucidez mental. El bombardeo sí le hace efecto y no se le ocurre hacer un descanso y ponerse a pensar en la ilógica situación que estamos viviendo, porque si esto, señores, fuera realmente una epidemia, estaríamos muertos ya en la 4ª parte del mundo, pero no lo es. Entonces, Jonás está 3 días y hasta el 3er día, aquí dice que al 3er día, a ver, ¿dónde estás? Es que está en el capítulo 3 y es en el 2 donde dice, cuando mi alma desfallecía en mí, o sea, el pánico no lo dejaba tampoco pensar, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, apenas Jonás se arrepiente y le dice que por favor lo ayude, es vomitado del pez, que en este caso, bueno, pues era una ballena. Vino palabra de Jehová por 2ª vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive,
hago una pausa, estoy leyendo esto y el Señor me hace sentir que hay mucha gente que cuando yo digo Jehová, inmediatamente me relaciona con los testigos de Jehová. Y hay una voz que les dice que es Yahvé, que no soy católica. Esa vocecita, ¿de dónde crees que viene? Nomás te lo digo porque es lo que Dios me hace sentir. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Nínive tenía en ese tiempo 120,000 habitantes, que era una ciudad bastante grande. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí hay algo bien interesante. Primero, cuando nosotros pedimos que Dios nos salve, somos bien chistosos nosotros. Nos creemos dioses y entonces le ponemos a Dios la película. Mira, Dios, por favor, sálvanos, hazlo así, hazlo así. Es que yo quisiera que tú vengas y entonces hagas esto, ya sea con una persona, con una situación. Y queremos y ordenamos a Dios que haga las cosas como nosotros queremos. Y como de repente nosotros ya nos hicimos un mapa mental y la cosa no sale como nosotros queremos, pues sentimos que las cosas están mal. Y resulta que no, resulta que nuestra mente finita no alcanza a ver la mente infinita de Dios de cómo Él va a resolver las cosas. Pero además, cuando ya se resuelven, Dios lo hizo como se le dio la gana porque Él es Dios. Y te demuestra a ti que era mucho mejor lo que Él piensa que lo que tú pensaste. Pero en ese trance, en ese momento, las cosas no son de esa manera, no las ven muchas personas de esa manera, sino que se sienten hasta ofendidos porque Dios no hace las cosas como tú quieres. Pero eso es un proceso. Cuando tú le pidas algo a Dios, no le dictes el instrumento, el paso por paso de cómo lo haga. Tú dices, Señor, salva a mi hijo. Señor, sálvame de tal situación. Punto. El cómo no te toca a ti. La forma que Dios lo va a hacer no es asunto tuyo. Que es muy difícil, que es imposible. Para ti, sí. Para mí también, para el doctor, para el banco, para quien sea. Pero si tú te posicionas y realmente te centras en Dios, necesitamos pensar más en Dios que en nosotros. Necesitamos conocer más a Dios, porque no podemos creer en quien no conocemos. No podemos amar a quien no conocemos. Entonces Dios es el que hizo todo. Todo, absolutamente todo. A Él no se le escapa nada. Ahora que vivo en estas tierras lejanas, me impacta tanto cómo es posible que de verdad Dios no se duerme. ¿Sabes que Dios no duerme nunca? A Dios no se le escapa nada. Dios sabe lo que hace cada 7 millones de personas que estamos en la tierra. No se le escapa ni una palabra que tú digas. No se le escapa ningún pensamiento que tú digas, que tú tengas. Imagínense ese poder. ¿Quién como Dios? Nadie. Entonces, cuando tú te centras y te pones a ver a quién le estás hablando, no le estás hablando a ningún humano, le estás hablando a Dios, al Todopoderoso, al Omnisciente, el único que puede leer y entender tus pensamientos es Dios, es Yahvé, Jehová, Emmanuel, el Espíritu Santo, llámale como quieras, pero es Él. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. No existe nadie. Dios esos 3 atributos no se los transfiere a nadie. El atributo del amor, de la misericordia, el perdón, lo que quieras. Todo eso sí, esos atributos sí los transmite. Pero su poder no lo transmite, su omnipresencia, su omnisciencia tampoco. Entonces, si tú pides algo a ese Dios poderoso,
¿Por qué dudas? No tienes que dudar. A mí me llama la atención que, bueno, Nínive pues estaba en pecado, pero hay algo. ¿Por qué Dios manda a Jonás? Si Jonás ni siquiera era de Nínive. ¿Por qué Jonás cuando llega a la ciudad y dice, si no se arrepienten habitantes de Jonás, el Dios Todopoderoso, ellos entendieron que era el Dios de Israel, porque era el único al que se le podía llamar, o al que sabían, o al que ya todos así entendían que era el Dios de Israel, el Todopoderoso. Entonces, no les dio un gran discurso, no tuvo que ir a hablarles a cada uno de sus pecados. Él solamente se caminaba en las calles desde que amanecía hasta que anochecía y gritaba, arrepiéntanse habitantes de Nínive, porque si no, Dios va a destruir su ciudad en 40 días. Día primero, día segundo, arrepiéntanse de sus pecados, si no, Dios va a destruir esta ciudad en 39 días. Imagínense la responsabilidad de Jonás. O sea, yo pienso que Dios permitió que él se negara. Dios permitió que el pez se lo tragara por una razón muy importante. Porque cuando él primero que nada, él está en pecado y sabía que la tempestad era por su causa. Entonces estás hablando de que él estaba siendo consciente de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios y de la presencia de Dios y de la omnisciencia. Porque dijo, Dios, me quiero esconder de ti y me encuentras en el mar. Aquí estoy y aparte me estás mandando tempestad, pero no voy a morir solo yo, van a morir inocentes. Por eso él se avienta al barco. Se avienta y lo traga un pez. Pero no se muere. Dios estaba preparando a Jonás para demostrarle su poder. No sé si tú lo has pensado. Pero imagínate que te traga la ballena. O sea, mi cabeza no da para ver lo horrible que ha de ser. O sea, yo he visto tiburones. Y hasta esos son chiquitos, son más chiquitos que yo. Yo no me imagino una ballena que me trague. Que se lo tragó, no lo mordió. Entonces, en el momento en que él se arrepiente de sus pecados, en el momento en que Jonás le dice, perdóname, Señor, voy a cumplir lo que tú me mandas, es escupido. ¿Qué pensaba Jonás ahí? Definitivamente, Dios está en todas partes. Jehová, Shaddai. Ustedes saben, en esta parte de la Biblia, en hebreo, no está la palabra Jehová, está la palabra Shaddai. Shaddai significa el Dios de los imposibles. Shaddai. ¿Por qué Dios se dice que es el Jehová de los ejércitos? O Yahvé de los ejércitos. Porque estamos en guerra. Porque siempre hay una guerra entre el bien y el mal. Entonces Él es el capitán, Jehová de los ejércitos. Por si no te das cuenta, en esta vida estamos en guerra todo el tiempo. Tenemos paz, pero hay un mundo de rollos afuera de tu casa, a veces dentro de tu casa, a veces dentro de tu cabeza. El mundo está en paz y tú tienes una cabeza llena de caos. Hay una guerra, por eso Él hace sentirle a la gente, no te preocupes, yo soy el capitán, yo soy el que tiene el poder, yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy Shaddai, para mí nada es imposible. Cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, le dice, es que Dios es Shaddai, Shaddai, porque para Dios nada es imposible. Ahí aparece el nombre de Shaddai también. Bueno, entonces él tuvo que agarrar valor, tuvo que estar dentro de una ballena 3 días. También Jonás era fuerte, también Jonás era duro. Pero es que lo que le mandó a hacer Dios no eran enchiladas ni tamales.
era enfrentarse con un montón de gente que lo podía apedrear, lo podía matar. Él no sabía lo que iba a pasar. Entonces, aquí dice, él obedeció. Si Dios te dice, haz tal cosa, hazla. Que no tiene sentido, hazla. No se te está preguntando si tiene sentido. Cuando Él les dice a todos, arrepiéntanse porque si no, Dios, Jehová, va a destruir Nínive en 40 días. Aquí dice la palabra, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive, ellos ni creyentes eran. No tenían nada que ver con Jehová de los ejércitos. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice la palabra de Dios que, bueno, en cada familia así fue decretado por el padre de familia, porque ellos sintieron que la voz de Jonás era verdad y tuvieron temor de Dios. El temor de Dios es el que hace que la gente cambie, que la gente se transforme. Entonces, ¿quién está aquí? Reyes Giselle, bienvenida. Entonces, cuando toda la gente hizo eso, no sé si sepan qué es vestido de cilicio, es como una especie de costal de yute que pica horrible, es una cosa fea. Pues eso se pusieron, se quitan la ropa interior, que antes no sé si había, pero bueno, se supone que es desnudos y nada más ese costal ahí puesto. Y sacrificaban ese dolor para que Dios tuviera misericordia. Es un estilo que se acostumbraba en aquel tiempo. Era muy válido y además ayunaban. ¿Por qué? Porque el ayuno, siempre va a ser necesario el ayuno. El ayuno ayuda a que tu cuerpo se sintonice con tu espíritu y con tu alma. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una relación con Dios, si tú no tienes temor de Dios, o a lo mejor sí lo tienes, pero aunque tú estés con Dios tratando de serle agradable y de ser transformado por Él, necesitas siempre fuerzas, así como Jonás tuvo que estar 3 días encerrado en esa ballena. ¿Por qué? Porque si tú tienes hambre, ¿quién te gobierna? ¿Tu mente? No, vas y comes. Ahorita estoy viendo siempre, yo creo que ustedes igual, en el internet, que están engordando, que se la pasan en el refri, que de la sala al refri, que de la cocina al refri, que del baño al refri. Ahora imagínense, pues, ¿quién gobierna? El cuerpo. Entonces, aunque tu mente diga, mira, eso está mal, eso no lo hagas, tú te gobierna el cuerpo. Entonces, los pecados son pecados de la carne. ¿Por qué fumas? Porque tienes ganas de fumar. ¿Tienen ganas? ¿Tu mente tiene ganas de fumar? No, tu cuerpo. ¿Por qué las adicciones? Porque te gobierna el cuerpo. Es necesario, el ayuno ayuda a que tienes hambre, frío, te pica, te aguantas. Estás haciendo que tu carne se centre en el alma y en el espíritu, que se ponga al nivel, que se centre. Lo más impresionante es que después de varios días, dice que el rey de Nínive escuchó que el mensaje, lo que le dijeron, lo escuchó a él. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, es Jonás 3, capítulo 3, versículo 6, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido en ese momento, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, aparte sobre cenizas, e hizo proclamar, hizo un decreto. ¿Qué decreto fue ese? Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, fíjense cómo estuvo, este rey fue de verdad agradable a los ojos de Dios. Hombres,
animales, bueyes y ovejas. No gusten cosa alguna, o sea, no coman. No se les dé alimento ni beban agua. O sea, estuvo fuerte el ayuno. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso lo dijo un rey que no era creyente. ¿Por qué? Porque bastó con la obediencia de un hombre para que Dios pudiera ocuparlo como un instrumento, y la voz de él, del instrumento de Dios, que en este caso fue Jonás, tocara los corazones de la gente. Entonces, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Todavía dice el rey, ¿quién sabe, después de proclamar este ayuno, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Pidió misericordia. Y vio Dios lo que hicieron en el capítulo y último 10, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios no tocó a Nínive, no lo destruyó. Y bueno, lo que sigue no está dentro del tema que yo quiero tocar. Pero Dios no destruyó Nínive. Jonás se enojó con Dios porque no destruyó Nínive. Jonás era un poquito inmaduro, pero bueno. Aquí lo que yo quiero demostrar es que hay varios pasos. Primero, invocar a Dios. Invocar a Dios. Invoqué a mi Señor y fui escuchado, Jonás 2:2. Misericordia de nuestro Padre, Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias pierden o abandonan la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes pensar que la solución está en otras cosas, en otras formas, en otras personas, pero piensas que no está en Dios. Automáticamente te acabas de alejar de su misericordia y acabas de rechazar su salvación. Así que mucho cuidado. Dios tuvo misericordia de Nínive y no la destruyó porque hubo ayuno y arrepentimiento. ¿Cómo podemos acabar con esto? Mira, ni necesitas levantarte en armas, ni necesitas hacer grandes discursos. Lo que necesitamos literalmente es unirnos todos en oración y arrepentirnos. Hoy en día no hay un Jonás, pero hay un internet. Y este instrumento, que también se usa mucho para hacer daño, podemos usarlo para algo bueno. Podemos usarlo a nuestro favor y podemos hacerlo invitando a todos a buscar a Dios, a arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho, a reconocer que hemos pecado. Miren, hay frases que me impactan en la Biblia cuando dice: y no encontré un solo hombre que hiciera vallado entre el pueblo y yo. 120,000 habitantes estaban fuera de Dios. Ninguno buscó la misericordia de Dios. Ninguno se paró enfrente y pidió por Nínive. No hubo ninguno. Por eso Dios tuvo que traer a su siervo Jonás a otra nación, a otro lugar, a otra ciudad muy lejana, y que él fuera el instrumento para que ellos se arrepintieran, porque no encontró Dios a ningún hombre. 120,000 almas que nunca buscaban a Dios. Si Dios ha permitido, es más, ni siquiera quiero meter a Dios en esto, porque Dios no tiene nada que ver. Esto es algo que nosotros provocamos. Y digo nosotros porque soy parte de este mundo. Y porque lo que yo haga repercute en todo el mundo. Y lo que otro hizo me repercute a mí. Aunque no quisiera, ¿a dónde me voy? A la Luna, me voy a Júpiter, a Saturno. No puedo. Pertenezco a este mundo.
Y lo que le pasa a este mundo hace que me pase a mí también. No puedo ver con indiferencia el dolor de los demás. ¿Por qué? Porque somos todos parte de lo mismo. Donde yo estoy, también hay estamos encerrados, pero no tanto como en muchos países. Y también depende mucho de cada quien. Aquí no está prohibido que hagas ejercicio y que salgas y corras. Entonces, todo el mundo sale y corre. Si vas a un lugar, sí, hay que tomar medidas y tienes que usar cubrebocas. Pero la gente aquí tiene otro carácter. Y está siendo muy consciente que esto ya no está bien, ni normal. Y que yo no conozco ni uno que se haya muerto. Ni el vecino, ni el de más allá. Y aunque digan que soy cifras y cifras, pues díganme dónde están. Pero yo no puedo ir contra un sistema. Ni tampoco ustedes pueden ir contra un sistema. Nos harían añicos. Ni pistola tenemos para defendernos. Sería un suicidio. Y yo me despido casi de ustedes, pero no sin antes invitarlos a hacer lo que dice la palabra. Si se humillara en mi pueblo. Miren, hay para el día 31 de mayo una invitación de un artista mexicano, actor y productor de cine. Muchos lo conocerán, muchos no lo conocerán. Él es católico. Él hace rosarios. No me voy a meter con eso. No voy a juzgar eso. Yo no soy nadie para juzgar a nadie ni decir nada al respecto directamente de una persona. Yo sí puedo predicar sobre muchas cosas, pero como voy a hablar de este hombre, solamente estoy diciendo quién es y lo que hace. Este hombre convocó hace unos días, no recuerdo el día, a 50,000 personas a rezar el rosario por el fin de la pandemia. Más aparte, que dejaran en sus comentarios sus peticiones personales. Realmente lo hizo en un tiempo muy corto y lo logró. Yo sabía que lo iba a lograr por varias razones. Y no solamente lo iba a lograr, lo iba a rebasar. ¿Y saben cuántas personas se reunieron en un video en vivo como ustedes y yo? Él convocó a 50,000, claro, se fue compartiendo todos de esa invitación. La Iglesia Católica se movió mucho. Él utilizó mucho sus herramientas en cuestión de programas de televisión, etc. Sus amigos de otros lugares del mundo, productores, televisión, etc. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que rebasaron la meta y fueron 200,000 personas pidiendo por la paz del mundo, pidiendo por el fin de la pandemia. Ay, gracias por los corazoncitos. Entonces, él, como todo mexicano, emocionado y muy contento porque la meta no solo se cumplió, sino que se multiplicó, se rebasó por mucho. Ahora está convocando a 1,000,000 de personas que se conecten por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram y YouTube. Son 4 plataformas para orar por el fin de la pandemia. Yo le pregunté a Dios, ¿qué haría Él? Porque es difícil. Y Dios me contestó algo que me encantó. Me dijo que las religiones dividen, que el amor nos une. Entonces, entendí que lo que Dios me estaba diciendo es que comparta esa invitación, porque no nos vamos a mirar como hermanos separados, como
católicos y cristianos, o a lo mejor podría decir, yo también voy a hacer mi propio, no rosario, pero mi propia invitación. El mundo está como está por eso, por el protagonismo, por el egoísmo. Entonces yo tengo muy claro, o entendí muy claramente, que sería muy bueno que todos, aunque no seamos católicos, debemos unirnos a esa petición que realmente nos compete a todos. Estamos viviendo exactamente lo mismo. El sol sigue saliendo igual para todos. El hecho de unirnos como hermanos va a ser, y yo creo mucho, y no es porque yo sea metafísica y me aleje de Dios al decir esto. No, Dios me lo enseñó. La energía que se genera con el amor es impresionante. Yo quisiera que Dios les diera a ustedes ciertos dones, como el hecho de ver esas energías, para que entiendan. Si Él está promoviendo esto y ya consiguió 200,000, ¿para qué yo voy a inventar otra cosa? Sería su competencia y lo vería como un rival. Pero ¿qué tal si nos unimos todos como hermanos y en lo que ellos rezan el rosario, nosotros oramos e intercedemos como sabemos hacerlo? Incluso intercedamos por ellos. Y esa unión como hermanos, yo sé que también mueve la mano de Dios. Y no solamente mueve la mano de Dios, el enemigo no lo soporta. Es un arma poderosísima, el amor. Porque si nos unimos, sumamos. Si criticamos, si nos sentimos que nosotros somos los espirituales y ellos, pues los idólatras o como le quieran llamar, los católicos, y si fueran de otra religión, estamos hablando de religiones como si eso fuera tan relevante a la hora de la hora. Créanme, la mentada pandemia no está siendo excepción de personas tampoco. O sea, parejito, católicos, cristianos, musulmanes, budistas, de todas las religiones estamos confinados a lo mismo aquí y en todo el mundo. El mal sí se sumó y no hace excepciones. Hagamos lo mismo. Y vamos a apoyar a este, ya no está tan joven, es como de mis tiempos, pero Eduardo Verástegui está haciendo esta invitación a todo el mundo para unirnos el 31 de mayo del 2020, este año, y la meta es que sean 1,000,000, pero vamos a hacer que sean muchos millones. Yo sé que se va a rebasar la meta, yo sé que se va a rebasar. Y los voy a hacer posteriormente, creo que mañana pasado voy a hacer un post donde invite a todos y haga un resumen más o menos igual, una convocatoria uniéndonos a él, viéndonos como hermanos con el mismo fin, porque tenemos el mismo fin, la paz del mundo y el final de la pandemia. Entonces, pues cierro con eso. No se olviden de lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y eso abarca todas las bendiciones. Obteniendo esta palabra, este versículo, estamos salvados. No va a ser el final de una guerra, pero vamos a ganar esta batalla. Porque después de esto vendrán otras cosas peores, pero nosotros estaremos fuertes. Dios jamás abandona a sus soldados. Tenemos que tener fe porque le estamos pidiendo.
y además es nuestro Padre. Pues les agradezco mucho por haber estado aquí. Reflexionen sobre esta palabra, el perdón. Somos pecadores. Nos hemos equivocado. Y no nos hemos equivocado poco. Nos hemos equivocado demasiado. Tal vez muchos no hemos cometido crímenes. No hemos matado a nadie. No hemos robado. Pero nos hemos equivocado mucho. Hay muchas cosas que debimos hacer mejor y no las hicimos. Hay cosas que de plano ni siquiera hicimos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Así es que cierro con esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por todas las personas que ven y verán este video. Te pido que toques sus corazones, porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ese pecado nos va a llevar a la muerte y al sufrimiento, no solamente en este lugar, en esta tierra, sino en el más allá. Te pido que toques los corazones como tocaste los corazones de los habitantes de Nínive, y que toques los corazones de todos los países, de todos los idiomas, para el final de esta crisis mundial. Te pido que nos perdones, que perdones a todos los que en este momento ni siquiera tienen el deseo de buscarte, de amarte o de volver al buen camino. Te pido perdón por todos esos hombres y mujeres que no solamente no obedecen tus mandamientos, sino que están luchando fuertemente para hacer todo lo contrario. Te pido que tengas piedad de nosotros y tengas piedad de ellos. Te pido que no te olvides de tu pueblo. Te pido, Señor, que te levantes y pelees la batalla por nosotros. Nosotros tenemos fe, pero tú eres el Todopoderoso. Creemos que tú tienes suficiente amor y poder para transformar todas las cosas. Y sabemos cuando esto suceda, cuando tú lo hagas, que has sido tú. Que no hay otro héroe más que tú. Te damos gracias, Padre, y te pido por cada una de las personas que ven y verán este video. Y por todas las personas del mundo, Señor. Te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Hola, Diana. Bendiciones. Bendiciones a Reyes Giselle. A Gamaliel. Un abrazo. Martín Solares. También un abrazo. Eric Pozos. Que Dios los bendiga. Y pues nos vemos en otro video, si Dios quiere. Ya es tarde. Descansen. Que Dios les dé sueños. Que Dios les dé paz. Desde cualquier lugar donde se encuentren. Bendiciones a todos ustedes.